Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con lo que es el capítulo 2 y vamos a introducirnos en un tema que es importante dentro de los géneros discursivos académicos, que es por qué leer paratextos y cuáles son los paratextos habituales de este tipo de textos académicos. Bueno, en la primera parte lo que vimos, primer capítulo, vimos las características que podemos encontrar dentro de los géneros discursivos académicos, qué diferencia de diferentes lecturas nos proponen, después qué léxico, cómo se utiliza el léxico, qué tipo de lectores, quiénes son los que los producen, y después, bueno, los sistemas de ideas y hechos abstractos que subyacen a cada una de ellos, ¿no? Pues lo que vamos a ver, repito, tiene que ver con los paratextos. La dinámica de trabajo va a ser la misma que en el capítulo 1. Primero vamos a leer y vamos a hacer todas las actividades del capítulo 2 en forma individual. Y después, al final, en una segunda parte, van a trabajar en forma grupal ya con los trabajos de revisión. Bueno, vamos con las primeras preguntas de descubrimiento. En la página 30 tenemos una actividad que tiene que ver con paratextos, ¿no? Aparece una tapa y las dos solapas de un libro, y ustedes tienen que decir, y bueno, escribir en ese cuaderno de notas que yo les digo siempre que tienen que tener para hacer las actividades y para resumir la teoría, qué datos se encuentra en cada uno de esos paratextos, ¿no es cierto? En la tapa y en cada una de las solapas y en la contratapa. Después en la página 33 tienen lo mismo con otro libro, ¿no? La tapa, la contratapa y las dos solapas, ¿no? La solapa de la tapa y la contratapa. Después en el punto 2 tiene un fragmento que no tiene paratexto y le pide que lo lean, ¿no? Justamente para ver, después en el inciso B y C, qué información aportan los paratextos, ¿no? Como dijimos al principio, los paratextos son la puerta de entrada al texto, ¿no? Nos sirven para comprenderlo mejor. Es decir, cuando nosotros leemos un título, leemos una contratapa de un libro en la librería, cuando leemos el copete de una noticia periodística en un diario, ¿no? Nos estamos anticipando el contenido de ese texto. Es decir, que los paratextos son elementos que nos sirven para comprender los textos de una mejor manera antes de leerlo, ¿no? Es decir, los paratextos hay que entenderlos como la puerta de entrada para construir lo que es la comprensión lectora. Bueno, eso lo ven, estas características ven en los incisos A, B y C del ejercicio 2. En el punto 3 tienen tres libros, uno de Beatriz Arlo, otro de autores varios, itinerarios de la modernidad, y después un manual de estudio de química. Es decir, de cada uno de ellos tienen los diversos paratextos, y después hay una serie de preguntas que tenemos que analizar a partir de haberlos visto y de haber recabado información de esos paratextos, ¿no? Dice, marque con un número los paratextos que pertenezcan a un mismo libro. Es decir, bueno, la tapa, la contratapa y las dos solapas pertenecen al libro 1. La tapa, la contratapa, la solapa pertenecen al libro 2. Después lo mismo con el libro 3. Después dice, según la información que obtuvo de las tapas, contratapas, solapas y portadas, ¿cuál podría ser el tema de cada libro? ¿No? A partir de la información de los paratextos, ustedes tienen que decir hipotéticamente de qué se tratará cada uno de estos libros. Y después el punto C dice, los tres fragmentos que siguen pertenecen a esos mismos libros. ¿Cuál correspondería a cada uno? Porque si vuelve a leer la respuesta de la consigna A y B, ¿le será más fácil responder esta? Es decir, si nosotros vemos los paratextos, ¿no? ¿Podemos identificar cada uno de los fragmentos a qué libro pertenecen? ¿No? Entonces, bueno, van a ver esa diferencia para justamente entender. Después tienen un libro, perdón, Intelectuales y Expertos, las construcciones del conocimiento social en Argentina, como ejemplificación de cada uno de los paratextos que pueden encontrar en los libros académicos, es decir, tapa, contratapa, la portada y después las dos solapas, la solapa de la tapa y de la contratapa. Bueno, después vamos ya como habíamos visto en el capítulo 1,
vamos a centrarnos en lo que es la teoría, ¿no? Primero partimos de un problema que lo vemos en cada una de las consignas y de la ejercitación, y después vamos a ver las herramientas que necesitamos para abordar eso, para darnos cuenta, ¿no? Que es la teoría. Entonces vamos a ver cuáles son las características de los elementos paratextuales y cuáles son los paratextos más habituales en los géneros discursivos académicos, ¿no? Vamos a ver que, en principio, y acá lo desarrolla bien la teoría, el tipo de información que nos dan los paratextos, es decir, información orientativa, ¿no? Previa a la lectura, de dónde estamos parados, qué libro vamos a leer y demás. Después tenemos la información adicional, alguna información adicional para comprender el libro, y la información redundante, que es cuando, por ejemplo, una ilustración o algún paratexto repite algún contenido que ya está en el cuerpo de texto. Después tenemos los elementos paratextuales propios de los libros, tapa, solapa, prólogo, subtítulo, indicaciones de fuente, etc. Y después los elementos paratextuales propios de los diarios y las revistas, ¿no? El copete, el índice, los cuadros, recuadros, epígrafes y demás. Entonces, partimos de la base de que comenzar a leer con una idea aproximada lo que se va a encontrar en el texto facilita la comprensión. Es decir, los paratextos van a servir como puerta de entrada del texto y para comenzar lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Y después vamos a ir en el análisis de cada uno de los paratextos que nosotros tenemos en los géneros discursivos académicos, ¿no? Por ejemplo, los índices, acá tienen diversos tipos de índice de materia, índice temático, el índice onomástico de nombres, y después en la página 47, ahí en la página 46 toda la definición de cada uno, ¿no? Y después en la página 47 los ejemplos, ¿no? Generalmente esto es fácil porque ustedes están bastante habituados a lo que a cada uno de estos paratextos, porque ya los vieron, ¿no? Seguramente en el secundario. En cada uno de estos apartados tenemos actividad justamente para reforzar la teoría que ustedes vieron. Es decir, vamos a ver los distintos tipos de índices y después va a haber actividades que justamente desarrollen, bueno, cuáles son los índices, qué tipos existen, qué información me dan. Después tenemos los títulos y los subtítulos, también, que sirve justamente para dividir temáticamente un texto. Un texto tiene un tema general, pero después puede estar dividido en diversos subtemas que son indicados a partir de los subtítulos. Nuevamente tenemos actividad que refuerza todas estas cuestiones, ¿no? Y entendemos que los títulos y los subtítulos, como todos los otros elementos paratextuales, facilitan la lectura porque, como ya se dijo, un lector tiene más posibilidad de comprender mejor si al comienzo de su lectura tiene una idea aproximada de lo que va a leer, ¿no? Es decir, repito, los títulos, los subtítulos, la contratapa, la solapa, todos estos elementos paratextuales sirven justamente para reforzar la comprensión lectora, para darnos una idea de lo que nosotros vamos a leer en un texto. Hay actividades entonces, después seguimos con las páginas legales de los libros, ¿no? Que son los elementos que a nosotros nos sirven justamente para hacer todo lo referente a la citación bibliográfica de los libros. Eso lo vamos a ver un poquito ahora más adelante. Tienen actividades también que desarrollan toda la información que ustedes pueden sacar de la página legal de los libros. Ya pasamos a lo que es el prólogo. En el prólogo tenemos la información que nos da el prólogo, información explicativa e información instrumental, es decir, cómo se puede utilizar un libro. También tienen actividades que refuerzan esta teoría, ¿no? En definitiva es bastante fácil. Después tenemos la nota al pie, que saben que son las aclaraciones que están al pie de la página o al final de un capítulo, en el que aclaran algo que se desarrolla en el cuerpo del texto, ¿no? Entonces, ¿qué información me puede dar esa nota al pie? Bueno, una ampliación, una aclaración, la ubicación de un concepto en un contexto más amplio, la indicación de que algo se dice en el texto, que se dice en el texto pertenece a otro autor, envío o remisión a otro lugar del libro, mención de otros textos, ¿no? Y dónde pueden encontrar las notas al pie. Bueno, y tienen actividades, repito, para reforzar esta cuestión. Después tienen la bibliografía, es decir, la forma correcta en la cual ustedes pueden citar,
y la importancia de citar, porque si nosotros hacemos un trabajo de investigación y estamos haciendo un copy-pegue de internet o un copio de lo que dice un libro, yo tengo que indicar la fuente de dónde la saco. Bueno, acá tienen la forma correcta de hacerlas, de citar, ¿no? Es decir, primero el apellido, el nombre del autor, después el título del libro, el lugar de donde se publica, la editorial y la fecha de edición, ¿no? Eso siempre habitualmente lo van a tener que hacer en los trabajos que tengan que hacer de otra materia, y acá se ejercita justamente cómo lo tienen que hacer y de qué forma, ¿no? Bueno, acá terminamos y llegamos hasta el punto 16 con todo lo que tiene que ver con la bibliografía. Repito lo que había dicho la clase pasada, la misma dinámica del capítulo 1. Lo que van a hacer en principio es trabajar con cada una de las consignas hasta el punto 16, ¿no? En forma individual, y hacer un resumen de la teoría, ¿no? Eso no me lo van a entregar, queda para ustedes en ese cuaderno de nota que ustedes van a tener y nos va a servir como instrumento cuando volvamos a clases. Y lo que sí me van a hacer es escribir una reflexión, ¿no?, personal, a partir de la cual digan para qué sirven los paratextos, cuál es la utilidad de los paratextos en general, y después desarrollar las características brevemente de cada uno de los paratextos más habituales de los géneros discursivos académicos. ¿Está? Bueno, esta consigna, bueno, nuevamente la voy a escribir. Hay muchos alumnos que tienen problemas para comprender las consignas. Les pido por favor que se sienten en sus casas, que le den el tiempo necesario para comprender la consigna, que bueno, que si tienen preguntas la pueden hacer, obviamente, estoy a disposición de ustedes, pero que traten de tener justamente esa tranquilidad y ese tiempo necesario para realizar las tareas. Eso se los pido por favor. Y después, una vez que terminemos con esta actividad, ¿no?, que la van a entregar para la semana que viene, es decir, el miércoles que viene, vamos a trabajar de la misma forma que en el capítulo 1, ¿no? Vamos a trabajar en grupo, es decir, esta primera parte va a ser individual, ¿no? Y la otra parte que va a ser a partir del miércoles que viene va a ser en grupos. Repito, la tarea consiste en hacer un resumen de toda la teoría, hacer toda la ejercitación que propone el texto hasta el punto 16 inclusive, ¿no? Eso no me lo entregan, y lo que sí me van a entregar en esta oportunidad hasta el miércoles que viene es una reflexión en la cual digan para qué sirven los paratextos, ¿no? Y después desarrollar cuáles son los paratextos más importantes o más habituales en los textos académicos, que lo tienen acá en este capítulo, que son los que desarrolla este capítulo, y qué características tienen, aunque sea brevemente. Así que, bueno, espero que estén todos bien en casa, pasando esta cuarentena, espero que pronto nos podamos ver, y cualquier duda a disposición de ustedes. Y por favor, traten de cumplir con los plazos de entrega. Hay gente que me está entregando los trabajos fuera de término, por esta vez pasa, pero ya la próxima vez no lo vamos a poder recibir. Y otra cosa, las personas que no comprendan las consignas, pregunten, pero denle el tiempo necesario para comprenderlas, ¿no? Miren el video, lean las consignas, hagan la ejercitación y lean la teoría. Les deseo una buena semana y nos vemos el miércoles que viene, con la tarea ya terminada, ¿no? Hasta luego.